Listo. Listo, Jorge, pues muchas gracias por atender esta conversación, por tener el tiempo y la disponibilidad. Y pues platícame un poquito de quién es Jorge, ¿no? ¿Cómo ha sido tu carrera? ¿Cómo entraste en este mundo de la agilidad? ¿Cómo fue antes y cómo es que llegaste y qué te ha parecido, ¿no? Ok, Héctor. Oye, pues antes que nada, muchísimas gracias por el espacio y por la entrevista. Muchísimas gracias y un saludo a toda tu audiencia. Pues mira, yo empecé a trabajar muy joven, empecé a trabajar desde chavito, ¿no? Desde que quería yo feria para ir al cine o salir con mis amigos y pues en mi casa era una casa de clase media y pues no nos daban dinero, ¿no? O sea, esto es lo que hay si quieres, ¿no? Entonces pues yo estaba inquieto y empecé a salir muy joven a trabajar, pero digamos que mi carrera ya profesional empezó cuando yo entré a trabajar en una aseguradora muy grande aquí en México. Entré al área de sistemas y entré como cortador de papel, de esas formas continuas que había antes y quitarle el carbón y todo esto. Estuve ahí trabajando un ratito y poco a poco fui aprendiendo el oficio de la operación de las computadoras, de los mainframes, ¿no? De computadoras muy grandes. Y ahí me empecé a desarrollar en esta empresa. Empecé a aprender ciertos lenguajes de programación. Entonces, aunque nunca he estado en un equipo de desarrollo, no soy programador, ¿no? O sea, yo soy administrador y por deformación soy de TI, ¿no? Entonces, cierta vez, ya después de muchos años, yo entré a trabajar en el 84 a esta empresa y salí en el 2007. Estuve 23 años trabajando ahí, cada 2, 3 años cambiaba de posición y era aprender todo nuevo y con nuevos retos, etcétera. Entonces fue, la verdad, muy entretenido y de mucho aprendizaje. Ya hacia el final, estaba yo a cargo de una PMO. Era parte del equipo de liderazgo de una PMO muy grande para un proyecto de más de $300 millones. Y allí, llegó uno de los directivos de la empresa y dijo: oye, pues ¿cómo es posible que no haya nadie certificado en esta empresa y no sé qué? Entonces, pues vamos a armar un programa de certificación de Project Manager. Entonces, pues a mí me encargaron el numerito, y como parte de ese proceso, era por ahí del 2001, finales del 2001. Me invitaron a una conferencia de una empresa que organizaba, o no sé si todavía organice, eventos donde trae speakers a Estados Unidos, y trajeron a Jim Highsmith. Entonces vino a hablar de agilidad de proyectos y pues yo fui a esa plática como embajador, digamos, de esta empresa en donde yo trabajaba, y escuché su charla y me volvió loco, ¿no? O sea, yo había estado estudiando para certificarme como Project Manager desde el 88, 89, y en el 2004 me certifiqué como PMP, pero en el 2001 escuché a Highsmith y la verdad es que me hizo mucho sentido, me vibró mucho lo que dijo, las cosas que comentó en su charla, hablando del manifiesto ágil, de los 4 valores, de los principios, etcétera. Y entonces yo me quedé picado y entonces convencí a la dirección de pues, traer a Highsmith a dar un taller, porque yo fui a una plática de 2 horas, quizás menos tiempo, y convencí a la organización de contratar a Highsmith para venir a dar un taller de agilidad de proyectos. Fue un taller de 2 días, me acuerdo. Encantado, yo estaba encantado escuchándolo. La verdad es que ese señor destila sabiduría. Y me acuerdo que algo que marcó mi carrera y mi forma de ver el mundo, y que a lo mejor mucha gente me ha querido quemar en leña verde por eso, es que en uno de los descansos de este curso me acerco a Jim y le digo: oye, Jim, pero a ver, pues esto de agilidad y, digamos, el enfoque más tradicional para manejar proyectos, pues ¿cuál es mejor, no? Y me dijo... Se me quedó viendo así con una risita como burlona, ¿no? Eso lo cuento en mi libro, que más adelante vamos a hablar de él, pero se me queda viendo así como diciendo: pobre cuate, está así como con lástima, no sé, me acuerdo como si fuera ayer. Y me dice: Jorge, ¿y por qué tienes que elegir, no? O sea, ¿por qué no eliges lo mejor de los dos mundos que te dé resultados, ¿no? Y bueno, pues eso, o sea, a partir de ahí me volví agnóstico totalmente, y bueno, he definido yo mi propia práctica tomando lo que me sirva de donde venga, ¿no? O sea, no estoy casado con ninguna de las iglesias que hay por ahí. O sea, más bien es decantar el cúmulo de herramientas que hay por ahí y ver cuál hace sentido para el tipo de proyecto que estás manejando y utilizarla, ¿no? Y explorarla, descubrirla y hacerla tuya. Es un poquito ese proceso. Ya después en el 2007 salgo de la empresa, pido salir porque ya no estaba yo a gusto. Logré negociar una buena compensación para mi salida y arranqué mi propia empresa en el 2007, aunque el proyecto lo había arrancado por ahí del 2002 más o menos.
La verdad es que traía mi side business, pues tenía ahí una paginita web y daba uno que otro curso. En el 2007 ya decidí dar el brinco al vacío y arrancar mi propio negocio y pues desde entonces para acá, ¿no? Hemos ayudado a muchos profesionales en cursos que hemos dado de certificación PMP, de Scrum y de otros temas de liderazgo, sí, en fin. Y pues yo con la empresa hemos dado bastante consultoría a bastantes clientes a nivel Latinoamérica porque la empresa busqué tener varios socios asociados o partners, digamos, de negocio en Latinoamérica de habla hispana y hoy somos 11 oficinas en varios países de Latinoamérica, ¿no? Ese es un poquito, así un resumen muy rápido de mi trayectoria. No, pues gracias por compartir. Veo que tienes el speaker, trainer y coach de John Maxwell Team, ¿no? Ese es uno de los que Correcto. das. ¿Qué le puedes decir a la gente que no conoce esta certificación? Un poquito, ¿no? De contexto de qué es este tema. Bueno, John Maxwell es una persona muy destacada. Él lleva cerca de 50, tal vez un poco más de años hablando de liderazgo. Yo creo que tiene más de 60 libros el señor. Yo la verdad es que no tengo su numeralia, pero es una persona de las más influyentes en el mundo de liderazgo y pues la verdad es que lo hace valer, ¿no? Su nombre es una marca bastante bien posicionada en Estados Unidos. Y entonces cierta vez me llegó cierta información del programa de formación que tiene, del programa de certificación, y pues decidí invertir. Entonces, ese es un programa de certificación en donde, digo, para mí, o sea, normal, yo no sé tu experiencia, pero cuando tú te dicen va a haber un grupo de certificación, pues tú te imaginas exagerando 20, 25 personas en un grupo, ¿no? Acá llegué a un evento de cerca de 5,000 personas, ¿no? Wow. Entonces, la verdad es que muy interesante el enfoque, muy comercial, la verdad, muy orientado a vender, ¿no? A vender a capitalizar, pero muy bien armado, ¿no? Y con unos speakers de otro nivel, y ahí pues te ayudan con ciertas prácticas, digamos que es una capacitación muy express y ahí te evalúan todo y bueno, te dan la certificación, te evalúan para hacer temas de liderazgo, ¿no? En temas de speaker. Y la parte de coach, pues es como un repaso de los principios más representativos de coaching, desde la óptica de Maxwell y sus colegas, ¿no? Que son los que están ahí. Pues no me acuerdo que la parte de coaching la dio una persona de Inglaterra, y pues nos dio ahí una serie de principios. La verdad es que bastante interesante, de mucho aprendizaje, y conocí gente súper interesante en ese evento. El ver a Maxwell en vivo, pues no hay dinero que lo pague, ¿no? La verdad. Padrísimo, ¿no? Pues muy bien, es uno de mis objetivos por ahí. Platícanos a la audiencia y luego en qué momento nace la idea de escribir tu libro. ¿Es una idea que tienes y dices de qué manera se lo comparto al mundo? ¿O dices voy a escribir un libro y luego sacas el tema? ¿Cómo funciona ese proceso creativo tuyo para poder desarrollar el libro? Ya me eché aquí unas traguitos de chela, es que el calor está durísimo, discúlpame. Dale, dale. Provecho, ¿no? Qué bueno. Mira, yo en el 2008, cuando ya salía al mundo, ya como con mi empresa, digamos, pues el mayor desafío que tú enfrentas como empresario es darte a conocer, ¿no? No sé si como empresario, sino más bien como emprendedor, ¿no? Es darte a conocer, posicionarte, ganar credibilidad, sobre todo en el mundo de servicios profesionales, ¿no? Que está súper competido, hay firmas de cualquier tamaño, etcétera. Entonces, yo cuando salí con la compensación que me dieron de salida de la empresa, dije, pues con esto compro unos 3 o 4 anuncios en expansión en los próximos bimestres y con eso voy a empezar a darme a conocer, ¿no? Cuando me dan los precios de lo que costaba un anuncio, yo me imaginaba página completa, 3 o 4 ediciones de expansión. Cuando me dan no me alcanzaba ni para un cuarto de página, o sea, con una liquidación de 23 años no me alcanzaba para pagar un cuartito de página, ¿no? Dije, no, pues no es por aquí, ¿no? Entonces me di a la tarea de posicionarme yo solito, ¿no? A partir de empezar a buscar espacios donde compartir, pues lo que había aprendido en 23 años en esta aseguradora, pues, aplicados, o sea, porque los 23 años estuve manejando proyectos, ¿no? De diferente índole, no, te digo, nunca estuve en un equipo de desarrollo, pero eran proyectos de mejorar TI y de alguna manera de que el área de TI funcionara como una área de negocio, como un centro de profit y no como un centro de costos, ¿no?
Entonces me tocó implementar un benchmarking, me tocó implementar un outsourcing, me tocó implementar el chargeback, ¿no? Este proceso en donde tú a las líneas de negocio le cobras los servicios de TI, ¿no? Entonces, pues estoy manejando muchos proyectos, te digo, de esta naturaleza, más de como un consultor interno, ¿no? Y bueno, entonces salgo de la aseguradora, veo que no tengo el capital para anunciarme a gran escala, y entonces empiezo a buscar foros, y en uno de esos momentos me llegó un correo del PMI. Yo siempre he estado afiliado del PMI desde el 2003, 4 por ahí, y llegó un call for papers para participar como speaker en uno de los congresos internacionales del PMI, de hecho, el último congreso que organizó el PMI Estados Unidos, pero en Latinoamérica, lo organizó en Sao Paulo, Brasil. Entonces me postulé con un tema que se llama, lo titulé la PMO ágil, un Ujú. enfoque muy rápido para tener una PMO funcionando en tu organización. Mando el paper, yo la verdad sin mucho afán, ¿no? O sea, la verdad es que pues, dije, no, pues cuánta gente no manda papers, etcétera. Y pues, para mi sorpresa me seleccionaron, ¿no? Me seleccionaron para ir a dar pues, a compartir, digamos, este enfoque, que tuve la oportunidad el enfoque a partir de lo que aprendí de Highsmith y de pues, muchas lecturas que realicé. Tuve chance en la PMO que estuve a cargo, de echar a volar ese enfoque, ¿no? De la PMO ágil. Ujú. Cuando la agilidad estaba muy circunscrita a team developers, ¿no? A equipos de desarrollo. Ujú. Entonces, pues yo empecé a hablar de la PMO ágil, o sea, llevar los principios de agilidad a un área que era más de procesos, ¿no? Que no era tanto de desarrollo de software. Más bien no era nada de desarrollo de software. Y Ujú. pues el tema les resultó bastante novedoso. Pues mano de paper, me aceptan y voy a dar esta plática. Fue una plática que gustó mucho. Y esa plática la empecé a dar, o sea, la di, digamos, del 2008, que fue cuando la di en Sao Paulo, a 2010, la di como 5 o 6 veces en diferentes países. Me invitaron a participar. Y bueno, de ahí el paper que hice para el PMI, que es un documento como de 10, 12 páginas, pues lo fui manteniendo, le fui inyectando más contenido, le di de más estructura. Digamos, el paper que yo preparé fue para dar una plática de 1 hora, ¿no? Entonces, esto pues, estaba muy resumido. Entonces, digamos, lo fui nutriendo, y hace como un año más o menos, bueno, la última edición, digamos, del paper que había hecho, que no estaba era inédito, o sea, el paper ya, digamos, nutrido, déjame decirlo así, pues no lo había compartido con nadie, ¿no? Simplemente era como mi pasatiempo, digámoslo así, ¿no? Y entonces, en el 2000, ¿qué será? El año pasado, finales del año pasado, una compañera de la maestría me invitó a la presentación de su libro, ¿no? Y me dio una zarandeada, porque yo ya cuando empezó a cobrar forma, pues ya lo vi con, digamos, como decimos aquí en México, con patas para gallo, ¿no? Dije, no, pues esto ya puede ser un libro, ¿no? Pero pues, digamos que por desidia, por la agenda, por 50 cosas lo vas dejando, lo vas dejando. Y cuando esta chica me invita a la publicación de su libro, un tema bastante interesante, pues me di una zarandeada. Dije, no, pues la verdad es que me estoy haciendo pato, ¿no? Ya tengo que ponerme las pilas. Y entonces, a partir de ahí, digamos que tomé el paper. Yo decía, en mi mente decía, no, pues ya está hecho, ya nada más falta un editor que le dé diseño y ya está. Digo, prácticamente está terminado, ¿no? Traía en aquel entonces el paper traía como unas 15,000 palabras, ¿no? Cuando hablo con el editor, le dice, mira, un libro que se respete, por lo menos tiene que tener 35,000, ¿no? Entonces digo, no, pues estoy lejísimo. Y pues me puse a escribir, o sea, más o menos ahí rebotando ideas con los editores, que es un equipo bastante profesional, muy bueno. Me ayudan ¿Cómo ahí de qué como año que. estás hablando? ¿Hace mucho o hace Estoy hablando, poco? no, 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 esto fue a finales del año pasado, y lo publiqué ya, digamos, el manuscrito final lo entregué el 30 de abril, o sea, es recién, ¿no? Oye, ¿y por qué decides irte con un editor? Ahorita pues ya hay muchas maneras, ¿no? Como de sacar un libro. ¿Cómo fue esa toma de decisión de voy con un editorial? Mira, la verdad es que el proceso para publicar aquí, aunque es sencillo, sí tiene su chiste, ¿no? Y aprenderlo, pues me hubiera costado sangre, sudor y lágrimas, y tiempo que tal vez no tenía para dedicarle a aprender, ¿no? Entonces, pues digo, un poquito como consultor, dices, pues, yo pregono con decir, bueno, pues alguien que ya sabe, que te ayude, pues yo me voy a dejar ayudar, ¿no? Entonces, ahí fue cuando tomé la decisión de irme con el editor. La verdad es que no busqué muchas opciones, o sea,
me recomendaron a alguien y lo busqué digamos, los precios me parecieron bastante razonables y a partir de ahí ya cerramos el trato y empezamos a trabajar, ¿no? Entonces ellos me fueron guiando, sobre todo para identificar digamos, los espacios en blanco que había que generar contenido y bueno, ahí, digamos, el contenido lo complementé con mi tesis de maestría, con fragmentos de mi tesis de maestría y bueno, al final, te digo que lo entregué el manuscrito final el 30 de julio. La verdad es que me ayudaron muchísimo con el maquetado, el diseño visual, todo. O sea, prácticamente yo nada más me concentré en el contenido y en seguir los consejos en términos de cómo estructurar lo que hacía falta para darle más forma. Al final quedó en 70,000 palabras, ¿no? O sea, me fui un poquito más del doble, pero la verdad es que estoy bastante satisfecho. Me gustó mucho el resultado final, ¿no? Oye, ¿a quién le pondrías el libro enfrente? ¿A un agilista, a un project manager que está empezando con agilidad, a un agile coach, a un project manager, ¿cómo es la audiencia ideal para tu libro? Pues mira, yo lo escribí pensando en mis colegas consultores, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pienso, mira, la verdad es que me tuve que vencer, o sea, porque ya como el tema se fue, digamos, el tema en el 2008 era un tema innovador y muy fresco y bastante poderoso, ¿no? Pero como fue pasando el tiempo y yo no publicaba, yo más bien me dediqué a nutrirlo en el backlog, digamos, en el back office, el libro. Pues ya en el 2008 me preguntaba si, oye, ¿y vale la pena la PMO? Y a lo mejor ya ni tiene vigencia la PMO, etcétera. Aunque había muchos clientes que me contrataban, o sea, ya sabes, el síndrome del impostor, ¿no? Donde te empiezas tú solito a boicotear. Pero pues al final dije, bueno, pues, o sea, ahí hay sabiduría y conocimiento que he ido aprendiendo a golpes de frentazos, ¿no? Y de ver que sí da resultado. Entonces dije, pues para la gente que viene atrás, ¿no? Para consultores, para directivos de alguna organización o gente que, o sea, por ejemplo, yo pensaba en el director de TI de una empresa, ¿no? Que tú sabes que el área de TI está muy enfocada a trabajar con base en proyectos y de repente las PMOs, por ejemplo, en mi campo de acción de consultoría, pues de repente o te encuentras que hay una anarquía total cuando no hay PMO. Y cuando hay PMO te encuentras que hay una Gestapo ahí dando de latigazo a todo el mundo y señalando errores nada más, pero sin buscar cómo ayudar. Entonces, digo, obviamente debe haber excepciones, pero digamos que en mi práctica de campo yo me he encontrado esos dos extremos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que he visto pues, no sé si decir la ansiedad, la angustia que tiene la gente de no tener información y tener que tomar decisiones, ¿no? Entonces, yo pensé en gente pues, que está en esa posición donde tiene que responder por un portafolio de proyectos, que puede ser el director de un área, si es una empresa muy grande, o incluso puede ser el director general, ¿no? En empresas medianas. Entonces, yo diría que es para aquellas personas que tienen en sus manos la responsabilidad de transformar a la organización a través de este centro de conocimiento de excelencia que puede ser la PMO, siempre que la balancee, ¿no? Porque yo digo, o sea, yo en mi práctica creo que, permíteme un ratito, ya, perdón, entonces he visto que debe de haber un balance, ¿no? Debe haber un enfoque en sí generar un mínimo, un orden mínimo, pero un mínimo, ¿no? Y un enfoque de cómo te ayudo a que entiendas cómo funciona la dinámica en esta organización, ¿no? Con base en la cultura, en el contexto, etcétera. Y entonces ese es el enfoque que yo le doy a la PMO, ¿no? Que es un área que tiene este rol dual, difícil de jugar, o sea, porque yo he estado ahí, es muy difícil de jugar porque a la vez que estás, digamos, señalando alguna falla en la aplicación de los enfoques válidos para esa organización, al mismo tiempo tienes que ayudar, ¿no? Entonces, esa parte de te señalo, te castigo, pero a la vez te ayudo, no todo el mundo la entiende, ¿no? Es una dualidad un poco difícil. No, pues bien interesante. ¿Cómo ves digo, la dualidad que mencionas? Yo la he visto en varias empresas en donde he estado en una transformación que la PMO de repente cobra, o como dices, o mucha fuerza y mucho poder, o de repente me ha tocado estar en otras compañías donde de plano se extingue. Te ¿Cuál es, desinfle, cuál es tu ¿no? visión a futuro de la PMO? ¿Crees que se vuelve ágil o desaparece o ahí funciona en paralelo con la práctica de agilidad? ¿Cómo la ves? Mira, yo creo que la PMO o sea, tiene características de centro de Excel, ¿no? Es decir, sí es útil. Hoy se habla ya incluso no de PMO, sino de XMO, ¿no? O sea, la oficina de administración del valor, ¿no?
la Oficina de Administración del Conocimiento, la Oficina de Administración de Procesos de Negocio. Entonces, o sea, yo creo que puede crecer, o sea, depende mucho de la cultura de cada organización y de la madurez de cada organización, pero yo sí creo que es una organización, es una entidad necesaria en las organizaciones, y que es como, como esta área que ayuda a progresar la cultura del ecosistema de dirección de proyectos, y pues ahí en esa pancita pues caben proyectos tradicionales o adaptativos, o híbridos, ¿no? Entonces, esto depende obviamente del tipo de proyectos que lleve a cabo la organización, de su madurez, y bueno, la PMO creo que puede ser esta máquina de evolución, ¿no? De esas prácticas para irlas mejorando cada vez, ¿no? Porque al final, pues tú piensas en cualquier organización, todas hacen proyectos, ¿no? Incluso hace ratito estaba leyendo un artículo que decía, no puede haber product management, ya ahora hablan de product management, ¿no? Pero pues no puede haber una administración de productos si antes no hubo un proyecto que generara el producto, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de proyectos está más fuerte que nunca en las organizaciones, y cuando la organización lleva a cabo varios proyectos de manera simultánea en una o en diferentes áreas, pues es cuando hace sentido tener esta oficina de proyectos, que hoy le están llamando la oficina de gestión de valor, o la Value Management Office, que la verdad, o sea, a mí me parece que es nada más reetiquetar, ¿no? O sea, sí, digo, en el modelo que yo propongo en el libro, hay una parte que gestiona el valor, ¿no? Dentro de los marcos de procesos, yo comparto un marco de procesos de la PMO, y hay un grupo de procesos que está enfocado en identificar los beneficios, identificar los costos y gestionar la relación entre ellos, ¿no? Entonces, para mí es simplemente una etiqueta, pero también pensando en que hay muchos PMOs que simplemente son metodología, probablemente ahí sí quepa el concepto de una PMO de valor, ¿no? O por otra parte, estas PMOs que son excesivamente normativas, y que digo, tengo un cliente que me acaba de llamar y me dice, oye, pues la PMO que montamos hace un tiempo la hemos mantenido, me ha dado más o menos resultados, pero ahorita la gente se queja que la PMO es más un obstáculo que un habilitador, ¿no? Entonces le dije, no, pues lo que pasa es que está desbalanceada, hay que buscar que haya un balance entre la parte normativa, la parte que te deja actuar como project manager, que tienes que tener un marco de actuación donde tomes decisiones en campo como project manager, y por otra parte que la PMO te ayude cuando no entiendas cómo resolver uno de los trabucos que surgen en los proyectos, ¿no? Que la PMO sea ese oráculo, digamos, si me permites, en donde tú te acerques, digas, tengo esta bronca, y que ellos te ayuden a definir el enfoque, a definir las herramientas, o incluso con refuerzos, ¿no? De gente que tenga más dominio, ¿no? Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Y oye, una pregunta, ¿en tu libro integras algo de los frameworks que hay actuales de agilidad, de Scrum, etcétera? ¿O se basa más, me refiero a temas de desarrollo de software per se, equipos de desarrollo, o es más enfocado en la parte de implementación de productos ya hechos, como comentas, y más como de IT, de implementa este software ya hecho? ¿Va por los dos lados o va más cargado a uno que a otro? No, fíjate que mi libro no está enfocado en cómo gestionar proyectos, si de la manera predictiva o adaptativa. Está enfocado en cómo aplicar los principios de agilidad en el despliegue, en el diseño y despliegue de la PMO, ¿no? Ya. Tangencialmente hablo digamos, hay algo que yo llamo el ecosistema de dirección de proyectos, que está compuesto por varios elementos. Hablo de ello, lo desmenuzo ese ecosistema que existe en todas las organizaciones, sea formal o no. Y después hablo de un modelo que desarrollé como parte de mi tesis de maestría para evaluar el ecosistema de una organización, porque al final no es una metodología, no es unas políticas, ¿no? Al final es todo un conjunto, es un sistema organizacional en donde las personas tienen un rol protagónico, por supuesto, como cualquier organización, y muchas veces los enfoques de evaluación o de mejora se enfocan en herramientas y técnicas y dejan a la gente de lado, ¿no? O la dan por hecho. Y la verdad es que la gente es la que le da vida a todas estas cosas. Entonces, este modelo que desarrollamos acá en la empresa donde trabajo, pues eso lo usamos para darnos cuenta dónde está parada la organización. Evaluamos 7 dominios del ecosistema de dirección de proyectos, vemos dónde están las brechas más importantes, y bueno, presentamos los resultados y un plan de acción, ¿no? Para poder ir mejorando
la práctica de project management, sin importar si son de software, si son de marketing o de algún otro tema de procesos, ¿no? O sea, o de productos, ¿no? Entonces, digamos que lo que buscamos es que la práctica de project management, los principios, al final los principios de dirección de proyectos son universales, ¿no? Lo que cambia es el ciclo de vida de cada tipo de producto que vas a generar, ¿no? Pero los principios de project management son universales y se pueden aplicar muy bien con enfoques ágiles, ¿no? Entonces, está alrededor de eso el libro, más que de si usar Scrum para proyectos de software o no, etcétera, es cómo mejorar la práctica de una organización de manera consistente alrededor de la dirección de proyectos. Muy bien, ya me queda un poco más claro. Tocaste varios temas como de la organización de los equipos, la gente, la importancia, motivación. ¿Qué tanto consideras que el manifiesto ágil está ya un poco caduco o crees que no caduca, que son principios eternos? ¿O cómo ves el tema del manifiesto ágil? ¿Lo aplicaste ahí o cuál es la relación? Sí, yo la verdad veo el manifiesto ágil muy vigente. Mira, me acuerdo cuando empecé a meterme en estos rollos de agilidad, yo me acuerdo que la gente se reía de los agilistas, ¿no? De estos 17 locos que se reunieron para escribir el manifiesto. La gente se burlaba de ellos, el PMI se hacía sorna de ellos. Me tocó, digo, no sé si el PMI como institución, pero gente que participaba en el PMI con la que coincidí se burlaba mucho de ellos, ¿no? Y entonces yo la verdad como conocí este curso muy temprano, o sea, casi recién salió el manifiesto, fue cuando yo conocí a Highsmith y pude capacitarme con él. O sea, yo estaba metido, digamos, siento que con un entendimiento un poco más de las tripas, ¿no? Del manifiesto, los principios, etcétera. Entonces, yo creo que están vigentes, lo que sí probablemente estén muy circunscritos al tema de software, ¿no? Yo creo que hoy la agilidad ya es de negocios, ya se está buscando, digo, dice Van Lebron, el director, el fundador del Instituto de Agilidad de Negocios, dice, una organización va a ser tan ágil como la menos ágil de sus áreas, ¿no? Y digo, lo ves en la práctica, o sea, tú llegas a una organización que el área de sistemas trabaja con Scrum y trabaja muy bien, pero la gente que va a operar los sistemas no está preparada para recibir iteraciones funcionando, ¿no? O el área de jurídico o el área de compras, pues tardan los 4 meses en seleccionar los procesos, digo, los proveedores, firmar contratos, hacer la compra de los insumos, en fin, de nada sirve que una sola área sea ágil si las demás siguen con la dinámica habitual, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que empezar a romper el paradigma de gestión de organizaciones que hay todavía muy fuerte, de organizaciones, digamos, mecanicistas, a tornarlas por organizaciones más adaptativas y más flexibles, ¿no? Sí, totalmente. Jorge, me gustaría mucho conocer tu punto de vista de el tema de liderazgo y de management, sobre todo de stakeholder management, de management puro con tus equipos y de liderazgo. En cuanto a estos tres temas, ¿qué has visto? Digo, supongo que tú hace 20 años tenías ciertos conceptos de cómo debía ser un líder o un manager. Y a lo largo de estos últimos 20 años, pues con todo lo que has vivido, seguramente ha ido evolucionando ciertos conceptos, ¿no? Relacionados con esto o con otros temas que quieras compartir. ¿Qué has sentido que ya no piensas, que hace 20 años pensabas de una manera y lo has visto, has tú mismo evolucionado tu manera de pensar? Sí, bueno, el liderazgo se ha venido transformando y el management también, ¿no? Al final, yo cuando empecé a trabajar, digamos, nada más el marco, el horizonte de logro de una planeación estratégica era de 15, 20 años, ¿no? Las organizaciones decían, ¿y dónde queremos estar en los próximos 20 años, ¿no? Y se hacían todo un plan ahí locochón para lograr esto. El mundo era otro, se movía a ritmos diferentes y había o sea, cierta estabilidad. No digo que todo era calma, pero sí había un poco más de estabilidad, ¿no? Entonces, digamos que el líder era más, bueno, o el manager, digamos, era más directivo, ¿no? Era más, este es el camino pues, digo, había muchos estilos. A mí me tocó, afortunadamente, en mi carrera siempre he tenido gente que te deja ser, ¿no? Pero he visto micromanagers, ¿no? Y la verdad, el daño que hacen a los equipos, el estar cada 5 minutos, dónde andas, qué estás haciendo, ven, enséñame el avance, etcétera, pues mata a la gente, ¿no? Afortunadamente, digo, en mi carrera, los jefes más representativos que he tenido, con los que más he trabajado más tiempo, digamos, fueron jefes que te decían qué quiero y te dejaban hacer y te dejaban proponer y te dejaban equivocarte y te enseñaban cuando te equivocabas, ¿no? A veces de manera ruda, pero al final había ese proceso, ¿no? Yo creo que la transformación ha ido en ese sentido. Hoy yo veo que
el tema del líder y jefe tiende a diluirse, es decir, al final el jefe tiene que ser líder, ¿no? El administrador tiene que ser líder y el liderazgo pues, tiene muchísimas herramientas actuales y modernas pues, que te ayudan a ejercerlo mejor, ¿no? Nuevas generaciones piden que haya facultamiento, ¿no? Que les den, a ver, déjame a mí proponerte cómo llegar, tú dime a dónde quieres ir, ¿no? Entonces, la verdad al principio es una píldora difícil de diluir, ¿no? O sea, a mí me costó trabajo soltar, ¿no? Soltar un poquito esta falsa sensación de control que tienes cuando estás, digamos, de manera vehemente revisando cómo va el avance, cómo va el proyecto, etcétera. Yo he aprendido que la gente, o sea, tú tienes que trabajar con la gente con base en una alta expectativa y te va a sorprender, ¿no? Te va a sorprender porque la van a exceder, ¿no? Tu alta expectativa la van a exceder y tienes que dejarlos, o sea, al final la sabiduría del equipo es mágica. Creo que en los procesos de trabajo, digamos en los procesos humanos, es donde el jefe tiene que intervenir, o el líder tiene que intervenir para facilitar estos procesos humanos, porque muchas veces pues hay estas etapas por las que atraviesa un equipo cuando se está formando y en lo que hay entendimiento, pues puede haber atorones y puede ser muy importantes esos atorones. Te platico una anécdota. Cierta vez me encargaron a un equipo donde yo nos encargaron definir una nueva área, ¿no? Dentro de una organización. Entonces, esta área tenía que estar en 4 meses para que de alguna manera engranara en otro esquema mayor, donde esta área iba a tener una participación importante. Y el equipo estaba conformado con proveedores externos y con gente de la empresa. Yo era parte de la empresa. De los 4 meses que nos dieron para terminar el proyecto, 3 meses nos estuvimos peleando de cómo era la mejor forma de hacerlo, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que hace falta el liderazgo, en facilitar esos procesos de entendimiento, de tener un enfoque conciliatorio y de buscar siempre el que haya, a lo mejor una parte tiene que ceder a cambio de ganar y viceversa, ¿no? Esa facilitación yo creo que se ha vuelto muy importante y es una habilidad muy difícil, ¿eh? La verdad es que el facilitar equipos para que alcancen un resultado es muy, muy complicado. Yo la verdad es que es de las habilidades que más complejas veo y que obviamente tiene mucho liderazgo vertido ahí, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que hay herramientas como esta misma, la facilitación es un conjunto de herramientas y dinámicas que te ayudan a generar esa cohesión que requiere un equipo de trabajo para entregar un buen resultado, ¿no? Y que si dejas al equipo solito es muy difícil que lo obtenga, ¿no? O sea, tiene que haber este rol que sea un catalizador de esta cohesión de equipo. De acuerdo. Una pregunta, Jorge, en tu experiencia, bueno, en mi experiencia me ha tocado trabajar en empresas muy grandes, ¿no? Audi, Hershey, empresas que ya tienen muy armada una estructura y que ya tienen cierta fórmula para garantizar que la estrategia del C-level llegue hasta el último developer, ¿no? Más o menos he visto que si Scrum lo atan a OKRs, que están muy de moda, y luego estos los atan a la estrategia de la compañía. ¿Cuál sería tu conocimiento, tu experiencia que puedas compartirle al auditorio de cómo garantizar, no sé si en el libro toques algo de eso, cómo garantizar que la estrategia se propaga a la organización y que el developer o el eslabón más flat, pues está alineado a la visión del C-level? Sí, bueno, es un tema bastante interesante. Yo he estudiado por mucho tiempo ese tema. Mi maestría fue en desarrollo organizacional, que pues es cómo provocar el cambio planeado en la organización a partir de la propia gente, ¿no? Y al final, pues la estrategia es cambio, porque es hacia donde queremos ir como organización, ¿no? Entonces, la mejor forma que yo he encontrado es a través de un enfoque que le llamo cambio por contagio, o hay por ahí un autor que se llama Leandro Herrero, que escribió un libro que se llama Cambio Viral, y que básicamente lo que dice este señor, entre otros, ¿no? Hay muchos autores, pero lo que dice este señor es, si no hay un nuevo comportamiento, no hay cambio, ¿no? El cambio tiene que ser un cambio en los comportamientos. Entonces empieza cuando vas a hablar de estrategia y vas a hablar de dónde quieres llegar, empieza definiendo los comportamientos que quieres ver en el nuevo mundo, ¿no? En la nueva era de la organización. Y entonces convence a un grupo de personas que actúen como estos agentes portadores del virus nuevo y que lo propaguen en la organización. Entonces, para eso pues, hay varias herramientas. Una de ellas es la sociometría, ¿no? Que te ayuda a identificar quiénes son los líderes informales en la organización, porque en la organización, digamos, estos cambios por decreto, esta estrategia por decreto no funcionan.
¿no? O sea, es muy difícil y hay muchas empresas que se han dado de frentazos por querer hacerlo como dice el jefe, ¿no? Entonces, es un trabajo de un colectivo, tiene que involucrarse a la gente, en mi experiencia, y tienes que tener estos agentes de contagio que sean el modelo de roles que tú quieres ver en la organización, ¿no? Y entonces ellos, como son agentes de contagio, pues tienen una influencia, ¿no? A partir de su liderazgo informal, ¿no? Hay tres, yo identifico estos cuando trabajo con las organizaciones, identifico el líder técnico, ¿no? El líder político y el líder social, ¿no? Entonces esos tres líderes los busco en la organización y buscamos hacer una mezcla digamos, una muestra importante de estos patrones de liderazgo y con ellos trabajamos muy fuerte para que ellos sean el role model de lo que queremos propagar en la organización y entonces dejamos después digamos que soltamos estos nuevos comportamientos, los explicamos y empezamos a contar historias de éxito, ¿no? De cómo cierto comportamiento empezó a dar buen resultado en cierta unidad de negocio, en cierta área y cómo se puede emular este éxito. Entonces, cuando la gente empieza a ver que hay resultados y que esos resultados son reconocidos y alabados, digamos, por decirlo de alguna forma, por la organización, entonces la gente se quiere subir al carro, ¿no? Al final el cambio es un tema social más que organizacional, ¿no? Entonces, o sea, me refiero a estudiar la organización como procesos, indicadores, metodologías. Por supuesto que eso está ahí, pero quien tiene que estar convencido y adoptar ese cambio son las personas, ¿no? Y a las personas hay que modelarles esos roles, hay que tener claro, oye, esto va a estar bien visto. La gente que llegue, por ejemplo, nos tocó implementar una herramienta de colaboración en una organización con esto de la pandemia, ¿no? Entonces nos buscaron para ayudarles y lo que dijimos es, a ver, el comportamiento que queremos observar es que todo el mundo llegue en las mañanas, cuando prende su computadora, entre al escritorio de esta herramienta para ver qué tiene en su charola, ¿no? Y a partir de ahí, pues va sacando el trabajo que le vaya llegando, ¿no? Entonces, ese, entre otros comportamientos, los listamos, los compartimos con la gente y la gente, cuando entendió el fundamento y por qué, la gente se sube, ¿no? O sea, obviamente si hubo resistencia, había gente que, no, pues yo prefiero tal herramienta, tal otra, bueno, al final les das la oportunidad de expresarse y cuando adoptas su idea, pues lo celebras, cuando les dices que no, les dices por qué no, ¿no? Y les explicas por qué su idea, aunque es buena, no va con lo que quieres lograr como organización. Y entonces la gente, cuando se siente considerada, cuando siente ese respeto de la organización en términos de te voy a escuchar y te voy a dar respuesta, la gente se siente respetada y entonces es más fácil que se suba una iniciativa de ese tipo, ¿no? En el De capítulo, acuerdo. en el libro, uno de los últimos capítulos hablo de este cambio por contagio y cómo más o menos orquestar un cambio en donde la gente acepte la PMO, ¿no? Buenísimo. No, pues habrá que darle una leída. Jorge, si tuvieras, tengo un par de preguntillas más y ya terminamos. Sí, Si tuvieras la adelante. oportunidad de regresar a tu versión de Jorge hace 10, 15, 20 años, y te lo pregunto porque hay muchos chavos que ahorita están viendo y dicen, pues qué padre la carrera de esta persona, me gustaría, ¿cómo llego más rápido, ¿no? A donde está Jorge. ¿Qué consejo te darías a ti mismo para llegar más rápido o mejorar, ¿no? No toparte con pared en todo lo que has batallado, sino una vía más rápida, ¿qué harías, no? ¿Qué te dirías a ti mismo? Pues mira, es un poco contraindicado lo que me estás diciendo, porque la verdad es que yo creo que no hay atajos, ¿no? O sea, al final hay que pagar el derecho de piso, hay que ganarse el respeto a partir de la práctica, ¿no? Entonces, quizás yo me daría dos o tres consejos. El primero es, pues atrévete a equivocarte, ¿no? O sea, no te quedes con las ganas de hacer algo, porque al rato el arrepentimiento no te lo quitas, ¿no? Y en cambio, hice algo, si te sale bien a todo dar, si no, aprendes, ¿no? Justamente dice John Maxwell, dice, a veces se gana y a veces se aprende, ¿no? Entonces, ir con esa mentalidad, ¿no? Si puedes echar algo a perder, sí, ¿qué puedes aprender de eso para la próxima vez, ¿no? Entonces, el atreverme a fallar más, mira, uno de los cambios importantes que está viendo en la cultura organizacional, me refiero en términos generales, es justamente este enfoque, ¿no? En mis tiempos, cuando yo entré a trabajar,
eras el cuate perfecto, nunca te equivocabas, no había errores, siempre entregabas, siempre, digamos que todo estaba perfecto, ¿no? Cuando en realidad las cosas no son así, ¿no? Digamos, toda la gente trabajaba para meter sus errores bajo la almohada o bajo la alfombra y que no se vieran, ¿no? Hoy hay organizaciones que tienen indicadores de cuántas veces te has equivocado y eso lo premian, ¿no? Ese es un cambio de paradigma durísimo que está teniendo el mundo de negocios y que a la gente que viene de años anteriores nos cuesta trabajo, ¿no? Y dices, puta, a mí en mi tiempo por eso me castigaban y a ti te están premiando, ¿no? Como está el mundo de cabeza, ¿no? Entonces, ese es atreverte a experimentar, creo que ese es un consejo importante. Otro es que aprendas de todo lo que tengas en las manos. Al leer, por ejemplo, yo leo, todos los días leo cerca de 90 minutos. Digo, la mayoría de los días, a lo mejor hay días que no, pero la mayoría de los días trato de leer 90 minutos, 45 minutos en la mañana y 45 en la noche. Y leo de todo lo que me cae, ¿no? De broma le decía a un amigo, pues yo leo cuando antes existía esta revista que se llamaba Teleguía, leo desde el Teleguía hasta libros de pensamiento sistémico, ¿no? Pero no, ya fuera de broma, el leer te ilustra mucho y te da muchas ideas, ¿no? A lo mejor no tal cual lo dice el autor, pero te va generando ese bagaje que en algún momento recuerdas y puedes aplicar, ¿no? Entonces, el que tengan esa hambre por leer. Tristemente en México la gente no lee mucho. No es un hábito que se tenga y creo que es uno de los hábitos más importantes. Yo, afortunadamente, yo desde chavito, siempre tuve la inquietud de estar leyendo, 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 leyendo y eso me ha dado bastantes satisfacciones. De hecho, para poder escribir, pues, primero tienes que leer, ¿no? Si no lees, te cuesta trabajo estructurar tus ideas, ¿no? Cuando tú lees es mucho más fácil, ¿no? Y el último consejo es que este aprendizaje de todo, pues que metan a su licuadora personal, metan los conceptos y saquen su propio enfoque para resolver, ¿no? Hay gente que es muy dogmática y dicen, pues en Scrum hay estos roles así, y este cuate no puede hacer esto. ¿Qué le impide, no? O sea, ¿qué te impide, no? Obviamente, primero hay que entender bien de qué se trata y después hay que aportar, ¿no? Porque si tú sin leerlo quieres cambiarlo, pues la verdad es que no ayuda mucho, ¿no? Pero si ya lo entendiste y ves que a ti te funcionaría hacerlo de una manera diferente, se vale, ¿no? Se vale, no es como dicen los libros. La verdad es que, paradójicamente, no te estoy recomendando leer y luego no les hagas caso a los libros, pero así es la vida, ¿no? O sea, tienes que adaptarlo, tienes que hacerlo tuyo y yo siempre en los cursos que doy les digo, a ver, eso de que vamos a usar las mejores prácticas, eso es una falacia. No hay una tienda donde vayas a comprar las mejores prácticas. Si tú compras compendios de buenas prácticas, ¿no? Y la mejor práctica va a ser hasta que tú la uses y te dé resultado, como tú la hayas interiorizado, ¿no? Antes no hay o sea, la mejor práctica de una organización está padre para esa organización, pero eso te lo llevas a otra y puede no funcionar, ¿no? Entonces, esa Claro. parte de ir desarrollando tus propios enfoques, creo que a mí me ha dado buenos resultados y yo lo hubiera hecho antes, ¿no? Antes, al principio de mi carrera era muy by the book y esto dice, este libro que se llama PMBOK dice que hay que usar 400 herramientas para un proyecto y pues aunque el proyecto fuera de 2 semanas, yo buscaba usar las 400, ¿no? Y pues eso era un disparate, ¿no? Entonces, pues esa parte yo creo que a partir de este momento icónico en mi vida donde Highsmith me dice, pues no te cases con una iglesia, o sea, agarra lo mejor del mundo, ¿no? Pues la verdad es que de ahí lo he seguido al pie de la letra, ¿no? Claro, el famoso Shuhari, ¿no? Domina la Exacto. regla y luego rómpela. Y comparto contigo, a mí me ha servido muchísimo aprender de Safe, de Nexus, de LES, de Scrum, de Kanban, porque al final no hay una bala de plata, ¿no? Es simplemente entender las prácticas de cada uno y ver qué funciona y hacer tu propio marco, ¿no? O sea, tu Exacto. propio Spotify model, pero a tu empresa, ¿no? Tu empresa model, ¿no? Básicamente es lo que más he visto que ha funcionado. Jorge, por último, ¿algún otro tema que se me haya pasado preguntarte que tú quieras, algún mensaje que quieras darle ahí al auditorio, algún consejo? Pues la verdad es que el mundo está cambiando de manera muy acelerada. Es necesario desarrollar la capacidad de aprender y aplicar lo aprendido
yo diría casi de inmediato, y por eso el consejo de pues, atrévete a hacerlo, ¿no? Atrévete a equivocarte. Total, si te corren de esa empresa, seguro en otra vas a encontrar, ¿no? Vas a encontrar dónde, o si no, por tu cuenta, ¿no? Porque también la cultura por muchos años ha sido, busca una buena empresa, ¿no? Donde te contraten, te paguen bien y ahí te quedes un ratote. La verdad es que hoy la realidad es que esa ya no es una receta válida, ¿no? Ya hoy entre más fogueo tengas en diferentes empresas te va a dar un panorama más amplio y mayor dominio, ¿no? Claro, oye, mencionas los libros. ¿Tienes algún otro consejo aparte de otra fuente, otro input para mantenerte actualizado con las tendencias, con el tema de agilidad, project management, que aparte de los libros, foros, no sé? Pues mira, principalmente son libros o revistas de negocios como la de Harvard o la del MIT, ¿no? Son las lecturas que yo hago. O sea, como digamos, el 70% de lo que leo está ahí. El otro 30% lo veo no soy muy de podcast, todavía no se me da, pero sí de blogs, ¿no? O de videoblogs. Tengo ahí dos o tres que sigo con frecuencia. Por ejemplo, hay uno de una empresa que se llama Noble, que se especializa en change management. Tienen un newsletter que mandan los domingos. Es muy bueno, ¿no? Leo también un boletín que cada viernes publica una empresa que se llama Redbox, que es una empresa enfocada en innovación. Entonces ellos publican un boletín bastante breve, bastante ejecutivo, con temas de innovación o con referencias a artículos de innovación, ¿no? Leo, por ejemplo, a Tiago Forte, que es uno de los pensadores más modernos de lo que es lo que llaman el knowledge management personal o el personal, la administración del conocimiento personal, ¿no? Tiago Forte tiene un sitio, tiene un libro buenísimo que recomiendo mucho, porque pues, somos trabajadores del conocimiento, ¿no? Todos los que estamos en este tiempo y espacio somos trabajadores del conocimiento y tenemos que aprender a organizar nuestra información para que efectivamente sea conocimiento y la podamos convertir en sabiduría, ¿no? Entonces, son los autores que leo. Leandro Herrera tiene su blog también, Leandro Herrero, tiene varios libros y tiene un blog donde publica pues, sus reflexiones acerca del cambio, ¿no? Él habla de cambio organizacional. Entonces, básicamente me muevo en esas esferas, ¿no? Innovación, cambio organizacional, project management. Ahí es donde alrededor de eso estoy buscando siempre estar informado y leyendo, ¿no? Buenísimo, pues vamos a tratar de, a ver si me compartes los links a esos recursos y se los dejamos aquí al auditorio, ¿no? Para la gente que está viendo y quiera más información, pues ver. Y por último, pues me gustaría que también compartieras en dónde te pueden seguir la gente que vio esta plática y que dijo, yo quiero seguir a Jorge, quiero saber más de su trabajo, le podemos dejar en los comentarios, digo, nos platicas y le podemos dejar ahí el link a tu libro, etcétera, ¿no? Sí, claro, mira, pues yo la verdad no uso mucho Facebook porque me distrae mucho. Este, entonces, la mayor parte de mi tiempo en redes la paso en Twitter Ujú. y en LinkedIn. No publico mucho, la verdad es que no soy muy de estar generando contenidos. Tenemos en la empresa que fundé hace ya 22 años, se llama Projectum, y tenemos ahí un blog y tenemos un ciclo de webinars, ¿no? Entonces, con mucho gusto te comparto los links para que los lean ahí en el blog. Pues trato de escribir con cierta regularidad, no lo hago cada mes, pero sí tengo varios artículos ya publicados en ese blog y tengo también varios webinars que yo he dado y bueno, que dan mis colegas de toda Latinoamérica, compartiendo un poquito sus andares por la vida, ¿no? Y sus pensamientos, ¿no? Buenísimo, pues pues Creo que, seguimos, fíjate, dime, perdón, me gustaría agregar algo. Hablabas dale, dale. de estos enfoques de LES y de Scrum de Scrums y SAFe y todo esto. La verdad es que yo he leído varios de estos enfoques y estos enfoques, ¿qué pasa? O sea, el agilismo surge como una respuesta de pequeñas empresas que se las veían durísimas en gestionar proyectos de 18 meses y que les rebasaba el presupuesto y el tiempo y siempre quedaban mal, ¿no? Entonces, empiezan a meterse en temas del Toyota Production System, adoptan ciertos principios de estos genios que son los japoneses para cambiar la forma en que se fabrican las cosas. Lo extrapolan al mundo del cuello blanco, déjame decirlo así, empieza a funcionar muy bien. Y cuando ven los resultados, los grandes corporativos dicen, pues yo quiero ser ágil, ¿no? Y entonces surge esta necesidad de escalar la agilidad, ¿no? Escalar la agilidad quiere decir, ¿cómo hago para que no sea un equipito de 5 a 7 personas generando un producto, ¿no? ¿Cómo le hago para que toda mi
mi IT shop trabaje de manera ágil, ¿no? Entonces surgen estos enfoques que la mayoría de ellos han surgido en el área de TI, ¿no? Y como que surgen en el área de TI y se empiezan a extrapolar, ¿no? A otras áreas. Yo creo que no hay nada escrito todavía en eso, o sea, al final hay propuestas que tienen que, o sea, tiene que ver mucho el contexto organizacional y la cultura, ¿no? Los enfoques como SAFe, como Scrums, como Discipline Agile, depende mucho del contexto de la organización y la gente cree que pues, voy a copiar y voy a aplicar a rajatabla este enfoque, va a dar resultados, la verdad es que no, ¿no? O sea, mi experiencia es que es un proceso de descubrimiento continuo y es de largo plazo, ¿no? No es algo tristemente los mercadólogos nos han mandado la falsa expectativa de que todo tiene que ser de inmediato y rápido y ¿no? Cómprate estos tenis y te salen ojos azules, ¿no? Ese privilegiar la satisfacción a corto plazo, nos ha deformado y queremos que todo sea así. Y, por ejemplo, en agilidad, ¿no? Hace rato me preguntabas o me decías antes de que empezáramos a grabar, ¿cuáles son estas malinformaciones que hay de la agilidad y el que la gente piensa, pues lo hago ágil porque más rápido voy a tener resultado? No. O sea, vas a tener resultados parciales que te pueden empezar a generar valor, pero digamos, la foto final la tienes en los mismos 18 o 20 meses que eran los otros proyectos, ¿no? Y la vas a poder operar en la medida en que el siguiente eslabón digamos, de donde se atascan las cosas, que es la parte de los que reciben la aplicación para empezarla a operar, tengan la capacidad de empezar a recibir iteraciones cada 4 o 5, cada 6 semanas, ¿no? Si eso no se logra, por lo que tú quieras, ¿no? Puede ser toda la parte normal, por ejemplo, en los bancos, con toda la normatividad que tienen para pasar aplicaciones de desarrollo a producción, pues, sí, o sea, ahí no hay agilidad que funcione, ¿no? O digo, funciona pues, pero hay que suavizar ese marco regulatorio o darle un poquito más de flexibilidad, ¿no? Entonces, yo digo que no hay nada escrito, yo creo que es un proceso de descubrimiento, de estar continuamente leyendo, informándote de qué cosas están dando resultados y cómo eso puede funcionar en tu contexto, ¿no? Porque, insisto, no es copiar, es entender y adaptar, ¿no? Entonces, yo la verdad no he querido, a título personal, no he querido certificarme yo mismo en uno de estos enfoques de escalamiento, porque la verdad es que creo que ninguno es la respuesta todavía, ¿no? He estado leyendo últimamente de un concepto que se llama Beyond Budgeting, no sé si lo has escuchado, ese me parece que puede ser más fácil de digerir, porque además no viene de un área de sistemas, sino viene de un área de negocio, ¿no? O de áreas de negocio, ¿no? Entonces, como que está más cerca del mundo que no es de TI, ¿no? Y pues es el mundo o sea, TI al final es un habilitador de la organización, ¿no? La organización es la que tiene que entender de esto, ¿no? Entonces, pues no sé, la verdad es que es una búsqueda continua y depende mucho de cada organización. Totalmente de acuerdo contigo. Creo que no hay bala de plata, no hay nada escrito, como dices tú. Y al final, pues conocer de todos esos marcos, para lo único que te sirve es para poder aplicar ciertas prácticas, pero sobre todas ellas está los principios ágiles, ¿no? Feedback constante, iteraciones rápidas, entrega de valor enfocado al negocio, no tanto al área de TI o per se, ¿no? Entonces, creo que comparto contigo esa visión de que el contexto lo es todo, básicamente, en este tema de agilidad, y pues no hay nada que aplique en un lugar que puede funcionar en un lugar y en el otro ya no. Entonces, totalmente estamos ahí en la misma. Jorge, te agradezco muchísimo el tiempo. La verdad es que fue No, un hombre, honor. Héctor, no, Aprendimos gracias. muchísimo, creo yo, de la plática y la gente que está viendo seguramente va a aprender bastante. Te agradezco y pues esperemos que haya una segunda parte por ahí, ¿no? Después. Cuenta con ellos, o sea, las veces que quieras, Héctor, y encantado de platicar contigo. Y bueno, pues la verdad es que este tipo de conversaciones también generan aprendizajes, ¿no? La verdad es que el compartir siempre es importante, el estar dispuesto a ayudar a los que vienen atrás ha sido uno de mis lemas de vida. Fui voluntario muchos años, sigo siendo voluntario en algunas organizaciones y la verdad es que
ese interés de salir de este hoyo que tenemos. Digo, yo he vivido el 90% de mi vida, he estado en crisis aquí en México, por muchas razones. Pues tenemos que buscarle todos en conjunto y ayudarnos, ¿no? Porque es la única forma que yo he encontrado de salir adelante. Totalmente. Mil gracias y pues nos vemos a la próxima. Dejamos ahí todos los datos para dar seguimiento en los comentarios del video y pues pendientes, ¿no? Muchas gracias y buen lunes. Gracias a ti, Héctor. Igualmente, que estés muy Hasta bien. luego, un abrazo. Bye. Bye.